que haga, y nunca se recordamos que no son mucho lo que vamos a hacer, y nos va a permitir, por lo tanto. O tal vez como un resumen. Como un pequeño, sí, más que un resumen, como un esquema, ¿no? Pues a ver aquí, ¿qué dice Braille? Que los padres de la iglesia, ¿no? Decir, ay, ¿quiénes son esos? Y obviamente ahí dice quiénes son, y yo no sabía a qué se refiere cuando dicen los padres de la iglesia. Pues los padres de la iglesia fue la generación posterior a la iglesia primitiva, y fueron estos y estos otros, y que fueron grandes escritores y teólogos cristianos, y ya, ¿no? Por lo menos ya sabemos quiénes eran los padres de la iglesia, o por qué se les llama así. Y así, 2 o 3 cosas que digan, nosotros, más que un resumen, como diga, así una línea de los temas que vayan tocando, para que aquí los discutamos y aquí podamos ampliar, ¿no? ¿Sí? ¿Tendríamos todo claro? ¿Va a haber trabajo final? Sí, sería tener un trabajo final. A lo mejor sería escoger de los grupos que habla aquí a uno de ellos, obviamente refiriéndose a más bibliografía que este mismo libro. A lo mejor dice, a mí me llamó mucho la atención eso que hablo de Justo, los Jusitas, no sabía de este movimiento, y agarro y hablo sobre eso, porque fíjense, es bien interesante la historia de Justo. Jan Hus llega a ser un gran teólogo y profesor en la Universidad de Praga, pero él tiene contacto con un reformador inglés que dice que se llama Juan Wycliffe, y que también traduce la Biblia de la Vulgata latina al inglés, y que desata un movimiento de los predicadores itinerantes conocidos como los lolanos, y habla de la situación con fe. Estamos hablando del 1300 y fracción, al final de los 1300. Juan Wycliffe traduce la Biblia, como dije, enseña el Evangelio, habla de que la salvación es por fe, todas estas cosas que para nosotros, digamos, son claras, él las va a descubrir un poco. Es destituido de su puesto como teólogo y profesor de la Universidad de Oxford y se va al interior de Inglaterra, a un pueblito, y allí con sus discípulos sigue traduciendo la Biblia y enseña el Evangelio. Cuando muere, lo quieren llevar a un juicio inquisitorial, pero por distintas circunstancias no lo logran llevar a juicio. Pero cuando Wycliffe muere, a los pocos años, desentierran sus huesos, los queman, porque dicen, ya que no pudimos quemarlo en vida por distintas circunstancias, el Concilio de Constanza, que es el mismo que condena a Juan Pablo, decide desenterrar los huesos del rey y quemarlos. Bueno, Janus, que sigue la línea de Wycliffe, a su vez tiene un grupo de discípulos, traduce la Biblia al checo, enseña la salvación por fe, da discursos muy duros contra el clero romano y contra el clericalismo, pero es llevado a juicio. Y en el concilio de Constanza es condenado a ser quemado y es llevado a la hoguera. Pero el movimiento de Hus, que se conoce como el movimiento husita, que queda después de él, es perseguido en lo que era Checoslovaquia y se difunde por varias partes, sobre todo en Moravia. Ese movimiento se da origen a lo que se conoce como los hermanos moravos, por ser de la región de Moravia. Y los hermanos moravos no eran otros más que los discípulos de Janus. Los moravos, que eran cristianos que practicaban esta gestión, que eran común, muy sencillos, no violentos y demás, son comunidades que conocen en el siglo XVIII Juan Wesley, habiendo sido ordenado pastor anglicano, es conmovido por la fe sencilla de los moravos, y habiendo ido como misionero a Estados Unidos, mejor se regresa a Inglaterra, porque dice, iba yo a predicar a Jesucristo, pero me di cuenta que yo no tenía a Jesucristo en mi corazón. Y Wesley entra en un proceso de revisión
se convierte leyendo el comentario de Lutero a la carta a los romanos. Dice que sentía como un fuego en su corazón y se convierte. Pero se convierte por la influencia de los romanos. Un movimiento que se había dado origen más de casi 300 años antes. A su vez que había sido un resultado de los discípulos de Wycliffe y la influencia que tuvieron y así. Entonces a lo mejor hay donde se dice interesante. Hoy sí, hoy existen todavía los morados. Los morados, cuando surge la reforma, que estaban en un sentido como comunidades clandestinas, se unen al movimiento de reforma de San Pablo. Por eso los morados dicen, no, nosotros somos anteriores a la reforma de Lutero, en ese sentido no somos protestantes, solamente son protestantes los que son a raíz de la reforma de Lutero. Pero bueno, a lo mejor ustedes van a descubrir grupos como esos. Pero también habla Trailer de los pentecostales como grupos que se gestan al margen de la historia y en contra de la iglesia establecida, y que desatan una renovación, un cambio en toda la iglesia cristiana a partir del 1906, cuando se da el avivamiento en un lugar de California cercano a Los Ángeles, la calle Jesús, el movimiento Pentecostal. A lo mejor para que sepamos cómo nació el pentecostalismo moderno, ¿no? Siempre ha habido pentecostales. Ustedes van a ver aquí cómo Trailer habla del movimiento de los novacianos y de los montanistas, que tenían éxtasis de tipo pentecostal. Algunos creen que el pentecostalismo es así mucho más, pero no, siempre ha habido expresiones pentecostales, aunque no pentecostalismo en el sentido de un movimiento más organizado, en algunos casos hasta dominante en la iglesia. Entonces, por ahí sería, para que ustedes vayan viendo qué grupo les llama la atención. Y yo, a lo mejor, pueden decir cuáles son las características generales de los movimientos de restauración o de reforma radical. Porque hay un corazón que se comparte en todos estos grupos. Hay diferencias, obviamente, pero hay constantes. ¿Cuáles son? Las más claras. Carlos, ¿ya revisaste nuestros trabajos? Los he estado revisando porque están bien, son trabajos. Déjenme decir, yo estuve la semana pasada en Chiapas, casi toda la semana. Entonces, apenas estoy revisando, pero sí yo ya se los voy a entregar con sus calificaciones y realmente les felicito por su esfuerzo, ¿no? Muchos que decían, pero no sé si me va a salir, no sé si me va a dar tiempo, no sé si voy a ser capaz, entonces ya mostraron que sí. Ahora sí que fue como dolores de parto, ¿no? Claro. Pero gracias a Dios que ahí están a su vez, ¿no? Y sí, muchas gracias por